Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios. Un domingo más. Estamos juntos. Y hoy nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios y celebrar la Santa Cena. Apocalipsis capítulo 5, nosotros seguimos esta serie de sermones basada en el libro de Apocalipsis. Hemos caminado hasta aquí, hasta el capítulo 5, y a medida que vamos estudiando este texto, yo creo, si no me falla la memoria, es la tercera o cuarta vez que predico Apocalipsis 5 en mi vida. Y la sensación que tengo, no solamente con este texto, pero estoy hablando de este, es que hay mucho para estudiar. Porque conocemos muy poco de la palabra de Dios. Yo hoy día voy a tratar por la limitación humana, de hablar y predicar de cosas tan profundas que nosotros vamos a estudiar toda una vida y vamos a seguir aprendiendo, porque de lo que Dios reveló, del océano de la revelación no conocemos una gota. Entonces eso nos lleva a humildad y también a la perseverancia, a la diligencia de seguir estudiando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, solo recordando capítulo 4 y capítulo 5, un par de capítulos que está hablando de la misma cosa, de la visión del trono de Dios. Y aquí en el capítulo 4, capítulo 5, nosotros tenemos un poco el cuadro revelado del trono de Dios, de donde se comanda y de donde se ordena todas las cosas en el universo, mostrando que está todo bajo control. Y en el capítulo 5 sigue esta visión del trono, de los seres celestiales, de la adoración celestial, y contestada la pregunta: ¿qué rumbo tomará la historia de la humanidad y del universo? ¿La historia tiene un propósito? La respuesta es sí. Está todo bajo la mano del Cordero. Cada detalle, cada aspecto de la historia. Todo planificado. Ningún accidente. Entonces, la reacción de los seres celestiales es adoración. Y una adoración más allá de aquella que tú y yo hemos experimentado en toda nuestra vida. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a este texto, miremos con un corazón humilde y contestemos la pregunta: ¿qué tipo de adoración damos a este Señor, creador de todas las cosas? Así nos dice la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta fue una revelación dada a Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10, del rollo escrito por dentro y por fuera. Tenemos en algunos textos del Antiguo Testamento profecías que podríamos decir que es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel, Ezequiel, hay algunos profetas que nos habla de cosas que ahora Juan volverá a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que os inspiró es el mismo. Entonces vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Los estudiosos dicen que aquí estamos hablando del libro de la vida. ¿Ok? Nadie podía en el cielo mirarlo. ¿Y cuál es la reacción de Juan? Y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí
que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, los mismos que fueron nombrados en el capítulo anterior, versículo 8 del capítulo 4, los mismos que aparecen en Isaías capítulo 6, los serafines que están diciendo: Santo, 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 el Señor del ejército, y toda la tierra está llena de su gloria. Vi en medio de ellos los ancianos. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y de su número eran millones de millones. Imagínense ustedes este coro celestial perfecto, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, y que tu Espíritu Santo abra mente y corazón. Podamos ser exhortados, animados, fortalecidos, confrontados por tu palabra. En esta mañana oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay varias cosas interesantes aquí en este texto. Hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho la música, quizás orquestas, han ido a lugares donde ven una presentación de un coro, de una orquesta, y se queda impresionado con los detalles, con la belleza, con las voces, con los instrumentos, y es impresionante. Aquí lo que nosotros vemos es como una pieza impresionante, que tiene varias partes. Una parte con los serafines, seres celestiales, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Después los 24 ancianos, después todo el coro celestial, reconociendo que solo el Señor es digno de recibir todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento, por quién es y por lo que has hecho y por lo que ha hecho. Entonces, la razón de esta adoración celestial es porque ellos saben delante de quién están. El gran tema aquí, hemos hablado mucho del contexto de Apocalipsis. En el capítulo 5 comienza y vi. O sea, hay una conexión con el capítulo anterior, como hemos dicho. Y vi en la mano derecha
del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Hay que recordar que Juan, que está aislado en Patmos, esta isla del mar Egeo, que era una isla en que el imperio romano enviaba a sus presos por razones A, B, C, D. Y Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, nos cuenta la razón por la cual está preso, por causa de la palabra. Dominiciano está haciendo como otros, persiguiendo la iglesia de una manera muy dura, muy radical, y Juan, que es el último de los apóstoles vivos, enviado a Patmos. Y el capítulo 4, en este momento tan oscuro quizás del primer siglo, en que la iglesia es perseguida de una manera tan atroz, dice el texto que Dios abrió una ventana en el cielo, llevó a Juan en espíritu que subiera para tener la visión de las cosas que van a suceder. Y ahora tiene él la visión del trono y de los seres celestiales. Y un momento en que la iglesia sufre con tantos cuestionamientos. ¿Qué será de nosotros? El Señor revela el futuro y el rumbo que tomará la historia del universo, no solo de la humanidad. Apocalipsis 5 es un consuelo para la iglesia de Dios al entender que todo está bajo control de Dios. Incluso estas cosas tan complejas o complejas que nosotros no entendemos, no las entendemos. Entonces, Juan tiene la visión del trono y está sentado en el trono el Dios Todopoderoso. Y tiene en su mano derecha un libro, el libro de la vida, escrito por dentro y por fuera, sellado. Y ahí está el libro de la vida, quizás actos de los hombres, el nombre de los elegidos. Estamos hablando de un símbolo. Y Juan miraba y veía que nadie en todo el universo era digno de tomar este libro, de desatar los sellos, de revelar el rumbo de la historia. Nadie, ni los santos serafines, ni los querubines, ni Miguel, ni Gabriel, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, nadie, ni Moisés, ni David, nadie. Porque nadie era digno de abrir este libro. Porque nosotros tenemos en nuestras manos la Biblia, ¿cierto? 66 libros, llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento, cerrado, sellado. ¿Quién puede abrir? ¿Cualquiera? No. Y la gran decepción, Juan empieza a llorar, porque no hay nadie capaz de abrir este libro. En medio a todo esto, uno de los 24 ancianos, creemos, se trata de los representantes del pueblo de Dios en la historia, representando la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quizás sea una de las mejores interpretaciones, representada en los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y en los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, representando entonces la iglesia de todos los tiempos. Uno de los 24 ancianos se acerca a Juan y le consuela diciendo: no llores, Juan, no llores. ¿Cómo no voy a llorar si no hay nadie capaz de abrir este libro? Entonces, el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10, si no me equivoco, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, él habla acerca de la tribu de Judá y dice que de Judá, de la descendencia de Judá, nacería un descendente.
y su reino jamás tendría fin. Y este reino es inaugurado con la llegada del Mesías. Es impresionante eso. Entonces, la revelación que tiene Juan muestra un Dios fiel que cumple su palabra, sus promesas hechas en el Antiguo Testamento también. No te preocupes, Juan. Hay uno de los ancianos que se levanta, se para y dice: el digno buscado es encontrado. Hay un digno. Hay un en todo el universo. Y él tiene nombre y apellido. Es conocido en la Biblia por varios nombres. Él es llamado de León de la tribu de Judá, porque viene de Judá. Él es raíz de David. También una promesa que está hecha en Isaías capítulo 11, versículo 1, que de la raíz de Isaí, viene el descendiente, el Mesías, hablando de David, pero hablando específicamente de la persona del Redentor. Entonces, hay un digno. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Es una referencia a la omnipotencia. Los cuernos aquí tienen este símbolo en Apocalipsis de poder. Y también, además de los 7 cuernos, tiene 7 ojos, un símbolo de la omnisciencia, de los ojos que todo ve, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este, que tenía la apariencia de un cordero inmolado, con 7 cuernos, 7 ojos, con los 7 espíritus de Dios, Espíritu Santo que procede del Padre y procede del Hijo. Él vino, versículo 7, toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Él no solamente tiene autoridad para mirar, Él toma el libro de la vida de la mano del Dios Todopoderoso. Y en este momento el cielo se detiene. Versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incenso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. El Cordero era el único digno de tomar el libro, de desatar los sellos, de revelar la historia. Cuando Él toma el libro, todos los seres celestiales se postran y adoran y reconocen quién es Él. Este es el Cordero. Volviendo ahí años, siglos y siglos, milenios incluso, cuando un hombre sufría el dolor de la angustia, del luto, del sufrimiento, incluso físicamente. Había perdido 10 hijos, su salud estaba deteriorada, todo iba mal. Sus mejores amigos o sus amigos decían: estás pasando por este sufrimiento por causa de tus pecados. Había sido abandonado por todos. La señora lo cuestionaba acerca de su fe. Y él, tan deteriorado, con tanto dolor y sufrimiento, con un instrumento tan sencillo para utilizar para rascar la piel, de tanto dolor, de tanto que eso producía un incómodo, molestia en su cuerpo, sin que hace fuerza, él se para y dice: yo sé el sufrimiento que estoy viviendo, pero sé que mi Redentor vive y pronto se levantará sobre la tierra.
este libro es el libro de la redención, el libro de la vida. El único que puede sostenerlo es el Redentor. Nadie. Y Él es adorado porque Él es el Cordero que pagó el precio para redimir a los hijos del pacto, a los hijos de Dios. Entonces, en un contexto en que en general nosotros tenemos visiones distintas de la historia, por ejemplo, para los antiguos griegos, para ellos, la historia era cíclica. La historia no se mueve por un objetivo. No hay esperanza, no hay redención. Lo que es lo que era, lo que iba a ser. O sea, no hay consumación. Las cosas solo están dando vueltas. Por otro lado, tenemos los que son adeptos y son influenciados por la visión del existencialismo ateo. Los que creen que la historia es solamente una sucesión de hechos, sin ningún sentido, sin propósito. Por lo tanto, no hay plan y no hay esperanza para nada. La vida se resume a este mundo. Entonces aquí el Señor revela a Juan que Él tiene un plan y este plan involucra toda la creación, a toda la criatura, a todo el universo y a ti y a mí, a cada uno de nosotros, específicamente a ti y a mí. Y Él tiene que aprender que nadie es digno, nadie. Y por eso Él llora, después es consolado, la historia es revelada, hay uno que es digno, la solución de la historia, de la redención, está en la mano del Cordero. Juan en el siglo I está teniendo la revelación de lo que vendría y de algo que ya fue. Está hablando contando la historia de la redención de todos aquellos que llegarán a la fe por causa de la obra del Cordero, por causa de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que es revelado ahí? Primero, que el libro de la historia está en las manos de Jesús. Él tiene todo poder, toda autoridad. Él es el creador, sustentador, redentor y Señor. Solo Cristo tiene la clave para la interpretación de la historia en sus manos. Él sabe todo. Por lo tanto, yo soy llamado a confiar y descansar en Él, en sus obras. Y Él me invita, todos que estáis cansados, cargados, venid a mí, porque yo les puedo dar descanso, y no solamente de las fatigas de este mundo, sino descanso eterno. Vivimos en un mundo cansado, familias que están agotadas, física, emocional, pero también no se han dado cuenta, espiritualmente. Un hombre, una mujer que no se alimenta espiritualmente está agotado emocional y físicamente. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Y tú con necesidades espirituales de nada sirve ir al gimnasio, de nada sirve ir al psicólogo, al psiquiatra, porque vas a ayudarte en una área de tu vida. Pero tus necesidades espirituales no pueden ser suplidas por cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, la vida de oración, las disciplinas espirituales. Por lo tanto, vivimos en un mundo sin gracia, triste, cansado, porque no disfrutan del gozo del verdadero evangelio y de vivir una vida en la presencia de Dios. Las consecuencias son terribles, terribles, incluso dentro de hogares cristianos. Entonces, Juan necesita entender, porque él tiene una misión. Todo lo que ves, escribe. Porque el otro que subió al tercer cielo, posiblemente Pablo, no pudo revelar las cosas que estaban ahí. Pero a Juan, el Señor le dio esta vocación. El que venció tiene autoridad y dignidad para abrir el libro y desatar sus sellos. Él es el león de Judá,
Es la raíz de David. Venció el diablo, el mundo, el pecado, la muerte. Jesús solo se muestra como el Mesías vencedor, porque antes era el Mesías que sufrió. Él solamente es el león, porque antes era el cordero. El Juan que vio a Cristo en este monte sostenido por una cruz, vio su sufrimiento, su dolor, y en esta cruz recibe la tarea de cuidar de María. Él tenía esta visión de este sufrimiento de Cristo, pero después vio el Cristo glorificado, con todo esplendor de su gloria. Mira el versículo 6, hermanos. Versículo 6 dice: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La visión que tiene Juan tiene una marca, es como un cordero inmolado. O sea, él logra identificar eso. Su victoria se da ¿dónde? En la cruz y en su resurrección. Su posición, Él está de pie entre los seres celestiales. Su lugar, en medio del trono. Él es digno de desvendar el sentido de la historia de su y de mi pequeña vida. Porque Él es omnisciente. Es revelada a Juan como 7 ojos. Y Él es omnipotente, 7 cuernos. Bueno, pero ¿qué implicancia tiene, qué sentido tiene saber estas cosas? ¿Qué impacto produce en nuestras vidas saber que Él es el único digno? El digno buscado es el digno encontrado. El digno buscado encontrado es el digno adorado por los seres celestiales. ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas? Yo decía domingo antepasado, predicando acerca de Apocalipsis 4, que la visión que tengo yo del cielo impacta en mi visión de la tierra. Al saber lo que Dios está haciendo y confiar en sus planes, eso impacta mi matrimonio, impacta mi crianza de mis hijos, mi manera de trabajar, mi manera de tratar a las personas y la manera de vivir mi fe. Hay iglesias evangélicas, hay personas que no creen en el infierno. Que creen que es un símbolo. Las personas tienen una visión equivocada de la vida después de la muerte. Y eso impacta profundamente su manera de vivir en este mundo. Profundamente. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos extraer de este texto para nuestras vidas? Entendiendo estas cosas. Primero, esto nos debe llevar a orar con confianza. Porque estamos orando a un Dios poderoso. Y ¿sabe eso de que oramos a tanto tiempo por un esposo, por una esposa, por un hijo, por una hija, por un nieto, que están alejados de Dios? Siga orando. Perseverantemente. Sin detenerse. Hay batallas que las batallamos de rodillas. Siga orando, sin desanimar. Mira lo que dice este texto en el capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ninguna oración, ninguna, pasa desapercibida por el Cordero. Sigo orando. La interpretación de buenos estudiosos de Apocalipsis es que copa con las lágrimas
de los santos en clamor y oración están representadas ahí. Sigue orando. Ore por tus hijos. Ore por el matrimonio de tus hijos, no importa la edad que tenga. Por la conversión de tus hijos, de tus nietos. Ore sin detenerse. Ore para que Dios ponga en su camino personas de Él. No baje la guardia, hermano y hermana. Porque con quien se casa tus hijos es fundamental. Para bien o para mal. Ore. Siga orando por la conversión con toda la fuerza, sin desanimar. Porque la Biblia dice que hay un Dios que escucha la oración de su pueblo cuando esta oración es sincera. Y es muy interesante que en medio de una revelación tan gloriosa, enseñanzas tan elevadas, el Espíritu Santo pone este tema aquí. Ore, no deje de orar, siga orando. Segunda cosa, eso nos debe llevar a una ferviente evangelización. El versículo 9 dice: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí está la misión de la iglesia, la misión transcultural. La misión de nosotros aquí no solamente alcanzar los del sector oriente, no solamente de la gran ciudad de Santiago, no solamente del país Chile, sino de toda Sudamérica, Latinoamérica, Cono Sur, de todo el mundo. A la iglesia es llamada a esta misión. ¿Por qué? Porque aquí está representado todo grupo étnico, dice linaje. Está representada cada grupo lingüístico, lengua. Estos fueron comprados por la sangre del Cordero. El hermano que está en Norcorea, país número 1 en persecución, que está adorando a Dios, quizás en una vida espiritual mucho más ferviente y profunda que la nuestra. Porque el Señor lo compró por su sangre. Cada grupo político representado, pueblo, cada grupo social, nación, son los representantes. Y eso también nos debe llevar a dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y es por eso que el cántico celestial en el versículo 11 y 12 dicen: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones, imagínense ustedes, el coro celestial, universal, que decía en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A Él sea el poder. Significa dar a Dios todo lo que a Él le pertenece. El poder de la juventud y también de los últimos días de nuestras vidas. Los últimos suspiros. No hay jubilación en el reino de Dios. No nos jubilamos. Dice las Escrituras que en la vejez dan frutos para la gloria de Dios. Estás jubilado, como decía Pervito Pablo, vente para acá a trabajar. Hay trabajo para ti. Muchos. Es una bendición la iglesia que tiene los jubilados que están sirviendo. No es solamente para dejar de molestar en la casa. No, es servir con su experiencia, con su piedad. Es enseñar, es ser modelo para los más jóvenes. A Él sea la riqueza de nuestras posesiones, la riqueza de los empresarios cristianos, la riqueza de la gente de negocio, la riqueza de los empleados, los recursos, todos es para Dios. Es para Dios. Somos mayordomos. ¿Tú crees que es tuyo lo que tienes en tus manos para administrar? No, nada es tuyo. Nada, nada.
A Él sea la sabiduría, nuestra inteligencia, la cultura, los talentos, la competencia, las habilidades, la capacidad profesional. Todo lo que Él nos ha dado es de Él y es para Él y es para gloria de Él. No hemos entendido estas cosas. A Él sea el honor, la primacía, los mejores, los primeros frutos de nuestro tiempo. Nuestra vida se debe al Cordero. A Él sea la gloria, solo Él merece todo el honor y toda la gloria. Solamente a Dios gloria. Desde los más antiguos, nuestros padres levantaron la bandera, solo y dio gloria. A Él sea la alabanza. Todo eso está aquí. El culto debe ser direccionado solamente a Él, porque Él es el único digno de ser adorado. Capítulo 5, del versículo 8 a 14, va a hablar solamente de eso. El único digno de ser adorado, porque Él es el león de Judá. Fue la promesa de Jacob a su hijo Judá, promesa del reino. Y dice que el reino no se alejará jamás de su casa. Raíz de David, familia de Judá, como hemos dicho, específicamente la familia de David. El cordero que fue muerto, el Mesías que fue inmolado. Y aquí desde el versículo 6 nos muestra el texto que Él es adorado por donde Él está. ¿Y dónde está Él? En medio del trono. Y está en este lugar. Es el único digno de estar ahí. El único que puede tomar el libro, desatar sus sellos. El único. Y porque Él está ahí, Él es digno de ser adorado. Todos los seres angelicales, celestiales, lo adoran. Y también lo adoran por lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo? Versículo de 8 a 10 dice, fuiste muerto. Con tu sangre compraste para Dios. Segunda cosa. Y para nuestro Dios os constituiste reino y sacerdotes. Versículo 10. Y que reinaremos sobre la tierra por causa de su obra. ¿Qué es lo que Él hizo por su iglesia? Nos redimió, nos compró y nos hizo reino y sacerdotes. Reinaremos con Él, juzgaremos con Él. Y no porque somos buenos, sino solamente por causa de su obra. Todo lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, hermanos, yo quiero repetir algunas cosas y terminar haciendo estas aplicaciones para ti y para mí. Solamente 3. Muy sencillas, muy sencillas. Primera cosa que el pueblo de Dios necesita recordar en esta mañana. No te preocupes, no te desesperes, no te angusties, porque todo está en las manos de Dios. Todo está bajo su control. Segunda enseñanza, ore, ore y ore por tu vida, por tu familia, por tu iglesia, por tu ciudad, por tu país y por todo el mundo, por los misioneros, por las iglesias. Ore, ore porque es una arma que Dios nos da. Eso está en Efesios capítulo 6. La oración es una arma potente. Y por fin, evangeliza y adore a Dios con toda la fuerza, con todos los recursos, porque es la orden del Cordero. Vayan y hagan discípulos, porque ahora, después de la muerte y la resurrección, el Cordero se para delante de sus discípulos y dice, ahora pues, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Vayan. Esta es la misión de la iglesia. Y no podemos no estar involucrados con esto. Vamos a orar. Es un tiempo en que vamos personalmente a orar y reconocer que nuestra vida
es tan pequeña delante de esta revelación y delante del Dios que servimos, que nuestra adoración no puede ser una adoración cualquiera. Mira, Dios tiene sus santos ángeles, este cuerpo celestial adorando a Dios de esta manera. ¿Ustedes creen que estas alabanzas que cantamos a Dios, estos himnos, de la manera que cantamos, como si estuviéramos en un funeral, es así que debemos adorar a Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano, es todo o nada. No somos invitados a dar 90%. No. A Él pertenece toda riqueza. Todo es de Él. Entonces, cuenta un misionero que estaba en una conferencia misionera en una iglesia de provincia y estaba llamando a la iglesia a colaborar con la obra misionera. Y invitó a los hermanos que consagrase una ofrenda especial para ayudar a la obra misionera. Y que los hermanos diesen todo lo que podían. Y pasan los diáconos ahí para recibir las ofrendas. Y hay una niña de 10 años que quería meterse en el lugar de la ofrenda. Y dijo, es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Yo quiero consagrar todo a Dios. Ella entendió. Apocalipsis capítulo 5. La teología de misiones. Es que todo es de Dios. Y que nosotros evangelizamos no para que las personas sean creyentes y iglesias sean establecidas, sino para que haya adoración. Porque la misión va a acabar un día y adoración jamás se acabará. Será por toda la eternidad. Oremos. Padre, en esta mañana queremos clamar, implorar tu favor. Parte de tu iglesia en la tierra, en esta ciudad, se junta hoy en la mañana para adorarte a ti y al Cordero, que son dignos de recibir toda adoración, todo honor y toda la gloria. Hoy, Señor, queremos darte gracias porque fuimos objetos de tu amor. ¿Y quién somos nosotros, Señor? ¿Quién somos nosotros? Tú tienes estos seres celestiales sin pecado, perfectos. Es un amor que no podemos comprender. Y hoy solo queremos darte las gracias, Señor, por tu misericordia y por este Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre, que pagó la deuda y que esta imagen tuya que estaba distorsionada en nosotros, cuando entendemos y cuando nos rendimos ante este Cordero, su obra, esta imagen que es perfeccionada otra vez. Y este acceso directo a ti, Señor, nos es dado por gracia y por la vida del Cordero. Señor, te alabamos porque nada de esto depende de nosotros hoy. Podemos hablar directamente contigo por todo lo que hizo nuestro Redentor Jesucristo. Él es el centro de esta iglesia. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Ten misericordia de nosotros. Levanta, Señor, adoradores que amen más a ti do que a sus propias vidas, Señor. Y ahora también te damos gracias por los elementos, por la institución de la Santa Cena, porque aquí somos nutridos espiritualmente, porque aquí recordamos tu obra y tu sacrificio. Aquí recordamos la victoria del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. Aquí fuimos redimidos, Señor, y hemos recibido el poder
contra el pecado. Te alabamos, Señor. Consagramos estos elementos para el fortalecimiento de nuestra fe. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a los presbíteros que pasen adelante. Vamos a celebrar la Santa Cena también.